Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. Mi nombre es Rocío Gutiérrez y soy la host de este podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los proyectos que tienen un mismo concepto, pero diferentes estéticas. Es decir, un proyecto nos puede llegar ya establecido a través de un guión o lo que nos cuenta un director o la persona a cargo del proyecto en base a un mismo cuento, alguna leyenda, algún concepto ya establecido y conocido por el público, como puede ser un cuento de hada o alguna leyenda urbana. Sin embargo, la resolución de ese mismo origen es diferente porque la persona que lo va a dirigir va a tener una visión diferente a otra persona. Es lo típico que te dicen de que todas las personas son diferentes y tienen una visión diferente en base a sus experiencias y conocimientos, que muchas veces se va a reflejar en el medio audiovisual, precisamente en estos proyectos, ya sea una obra de teatro, una película o cualquier medio en lo que se quiera expresar algo y contar algo. Es por eso que cuando nos llega este material es muy importante leerlo primero, entenderlo y poder entrar en la visión de lo que se quiere contar en este nuevo proyecto. Y una vez leído y entendido eso, también se hace una reunión con un director o con la persona a cargo para terminar de definir hacia dónde se quiere llevar esa historia. En el caso del cine, y dependiendo del presupuesto, va a haber un director de arte que va a ser la cabeza del equipo creativo en cuanto a vestuario, maquillaje, utilería, etc. Pero en algunos otros proyectos con menos presupuesto y con una cabeza no tan definida, todo el mundo creativo y estético va a estar definido por el diseñador de vestuario. Es ahí donde la toma de decisiones va a estar determinada por los elementos que queramos sumar a que ese guión, ese proyecto, empieza a cobrar vida y empieza a construir un mundo nuevo, sin importar el origen, que puede ser un cuento ya conocido por el público. También hay que tener en cuenta que la persona que nos contrata tal vez ya tenga una estética establecida o se dedica a cierto género. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta para poder elaborar este nuevo mundo, porque hay personas que ya tienen como muy establecido cierta estética en donde tal vez es medio difícil correrla, que no quiere decir que sea algo malo, sino que tal vez ya está acostumbrado a mostrar ciertas cosas de cierta manera, como por ejemplo es en el caso de Tim Burton, que por lo general casi siempre trabaja con Colin Ashwood como diseñadora de vestuario, en donde ambos entienden la estética requerida para un nuevo proyecto y pueden mantener una línea que la vemos en pantalla y la podemos reconocer fácilmente. Piensen en películas como En el bosque o Edward el joven manos de tijera o incluso en Alicia en el país de las maravillas, la primera, ¿no? Entonces podemos decir que la estética es esa percepción general en cuanto a la visual que nosotros como espectadores podemos apreciar y entender que pertenecen a ese proyecto y que tienen lógica en ese universo. E incluso nosotros como diseñadores de vestuario tomamos todos esos elementos y los hacemos valiosos y les ponemos significado para que funcionen en ese universo, y si los corremos y los ponemos en otro, tal vez no tengan tanto sentido o nos haga mucho más ruido si no hubiera sido en su universo original. Ahora voy a poner un ejemplo para que tal vez sea un poco más fácil entenderlo. Pero la cuestión es así. Entender que, por ejemplo, usamos un cuento de base, lo elaboramos y nosotros elegimos elementos para entrar o no en ese nuevo universo que queremos contar. Por ejemplo, con el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Hay un montón de versiones, hay un montón de películas que nos muestran precisamente esto. Es un mismo cuento que está contada de diferentes maneras y tiene una estética particular para esa nueva visión que se quiere contar. Si se te ocurre algún otro ejemplo, me lo puedes dejar en comentarios, pero yo traje como ejemplo a Espejito, Espejito y Blancanieves y el Cazador. Las dos películas hablan de Blancanieves. Tiene como base esta historia por todo el mundo conocida,
pero le pone elementos diferentes que contrastan y cuentan una nueva versión. Por ejemplo, en Espejito Espejito podemos ver colores mucho más brillantes que a comparación de Blancanieves el Cazador, los colores son mucho más sobrios, más neutros, casi ni se percibe algún otro color fuerte como un amarillo o un azul, como es en el caso de Espejito Espejito. Incluso las dos protagonistas, las Blancanieves de ambas películas, son completamente diferentes. En Espejito Espejito se juega mucho con la inocencia a través del color, y es por eso que las primeras escenas en donde se nos presenta a esta Blancanieves juvenil la vemos en tonos rosas, amarillos, en colores como que nos refuerzan esta idea de que es una niña casi ingenua. En cambio, en la otra, ya desde el vamos, nos presentan una Blancanieves está encerrada, completamente diferente a la primera. No es tan inocente, su vestuario es más oscuro y hasta a veces tosco. No se le da como el carácter de princesa que tal vez tenemos en mente, como es en Espejito Espejito. Lo mismo pasa con la ambientación de ambos mundos. En Espejito Espejito podemos encontrar un mundo fantasioso que tiene diferentes elementos de diferentes épocas, pero que en ese mundo conviven y se los ve como algo normal. En cambio, en Blancanieves y el Cazador, ya se nos plantea un mundo medieval, en una época medieval con castillos, armaduras y ropa de la época que podemos evocar este periodo histórico. Incluso si viste las películas, puedes entender que ambas buscan contar una versión de Blancanieves parecida pero bastante opuesta en cuestión. Ambas Blancanieves tienen un trayecto, un arco, una travesía, una aventura para encontrarse a sí mismas y poder liberarse de la bruja, de la reina, pero lo hacen de manera diferente. Y eso cambia la percepción de lo que es su mundo como protagonistas. En el caso de Espejito Espejito, ella como que deja de lado su ingenuidad y pasa a ser ladrona junto con los enanos en pos de que su pueblo tenga mejores condiciones. En cambio, en la otra película, Blancanieves lo único que quiere es ser libre y para conseguir esa libertad necesita enfrentarse en una guerra con la bruja. Pero bueno, si no viste las películas te las recomiendo. Son bastante viejas, pero están buenas. Espejito Espejito es como más bobona, más irónica también, entonces está bueno si querés desconectar un poco del día a día. También podemos encontrar esta idea de mismo concepto pero con diferentes estéticas, no solo es a nivel macro como es en el concepto o estructura de una película como es en el guión, sino también lo podemos encontrar en algo más puntual como personajes ya conocidos por todo el mundo y que tienen diferentes orígenes, pero a medida que se va siendo de boca en película, se van como agregando diferentes características que lo podemos como englobar en una misma rama, pero que dependiendo de lo que se habla y de este nuevo universo creativo, va a contar algo diferente. Por ejemplo, tenemos las hadas. Las hadas son seres fantásticos a los que se les atribuye poderes mágicos o no, que tienen relación con la naturaleza o no, y que por lo general son caracterizados porque tienen alas en las espaldas, como es en el caso de Tinkerbell o de Vignette en Carnival Row. Son dos hadas diferentes, en un mundo diferente con estéticas diferentes, pero aún así son hadas. Y nosotros como espectadores podemos darnos cuenta precisamente por estas características que mencioné recién. Si se te ocurren más características me las puedes dejar en comentarios. Lo mismo pasa con los magos. Tal vez ahora los magos son como más conocidos por que en mi generación vivimos y crecimos esperando los libros de Harry Potter, donde ya nos cuentan la idea de esta persona aparentemente normal, sin ninguna característica física, pero que tiene la habilidad de poder controlar la magia, que pueden ser a través de libros o hechizos o con una varita para canalizar esa magia, como es en el ejemplo de Harry Potter o Gandalf. Sin embargo, también hay otro concepto de mago
que tiene que ver más con los ilusionistas, que se trata de engañar al espectador a través de trucos fáciles, incluso pueden ser a veces pintados como timadores, como es en el caso de Nada es lo que parece o en la película El ilusionista. Acá también tenemos dos conceptos de magos que son súper conocidos y nosotros lo podemos ver y lo aceptamos, pero lo podemos diferenciar por su estética y su vestuario en sí. Otro ejemplo es el caso de los elfos, que son criaturas mitológicas que dependiendo del origen van a ser más o menos grandes, de altura promedio de una persona, o van a ser criaturitas minis, que tienen orejas en punta, que son seres bellos y por lo general inmortales. Pero acá tenemos otro ejemplo contradictorio en el caso de Dobby. Y no es considerado un ser bello, más allá de que nos encante como personaje, pero lo podemos contraponer contra Legolas, que sí es humano a comparación de Dobby, que es una criatura. Incluso esto del mismo concepto lo podemos trasladar a seres que no se parezcan a humanos, como es en el caso de los dragones. Se los puede diferenciar tanto como criaturas con escamas que escupen fuego o hielo, pero dependiendo de su origen, tanto oriental como occidental, su forma va a ser diferente. En la oriental lo vamos a ver más como una serpiente sin alas, más alargado, y en cambio en occidente lo vamos a ver más como acá, con alas. Entonces, más o menos como para cerrar esto de los personajes es entender que dependiendo del origen que se tenga, se van a ir sumando diferentes características que a nosotros como diseñadores nos dan una base, que después nosotros podamos incluirlas o no dentro de ese nuevo universo que queremos contar, ya es una cuestión de decisiones nuestras, pero que tenemos que tener en cuenta estas características bases para que el espectador lo vea y lo entienda como, es un hada, es un dragón, es un mago, o cualquier personaje que sea, pero que lo pueda identificar como tal si es que nuestro universo que queremos crear es para ese personaje. E incluso tener esto en cuenta mucho en la parte de investigación, porque tal vez elementos de un personaje nos puedan servir para potenciar lo que queremos contar de ese proyecto. Y tener una clara visión de lo que se quiere es también lo que nos va a permitir agregar o descartar características o elementos para que ese mundo sea más verosímil y concreto en cuestiones de visual. Y tomar decisiones que acompañen esta visión y esta visualidad que se quiere buscar es precisamente entender qué tipo de estética vamos a querer para ese personaje. Y parte de entender estas estéticas y estos conocimientos, estos personajes, se van a dar por el vestuario. Y ese vestuario también va a estar definido por la época, la ambientación que le queramos dar, con el género que queramos trabajar, que si bien algunas son decisiones que ya nos vienen desde el vamos con el guión, nosotros como diseñadores de historia tenemos que empezar a delimitar y hacer un recorte para que esos personajes tengan una misma estética y puedan formar parte de ese nuevo universo que queremos contar. Así que, si tenés algún ejemplo, alguna característica más o algo que quieras sumar a este podcast, lo puedes dejar en comentarios o escribirme a Instagram para que sigamos charlando de lo mismo. Así que, muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana.